El patrocinio de Hotel Posada La Buena Vida, para los amantes de la tranquilidad y la naturaleza, ubicado en Fusagasugá, a 1 hora de Bogotá, vía Cali. El clima ideal para su descanso, cómodas habitaciones, restaurante gourmet y un envidiable mirador para contemplar el embrujo de la noche. Planes para la familia y empresas. Reservaciones en el teléfono 301-340-5865. Buenas noches, bienvenidos a Punto Crítico. José Obdulio Gaviria al Senado es premiar el narcotráfico. Acaba de decirle que el expresidente Andrés Pastrana Arango al conocer la lista de candidatos al Senado por el movimiento Puro Centro Democrático, el movimiento del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta lista está integrada entre varias personas por el primo hermano del capo del narcotráfico Pablo Escobar Gaviria, José Obdulio Gaviria, y por eso la reacción del expresidente Andrés Pastrana Arango. No entendemos por qué se sorprende ahora que va al Senado cuando estuvo en la presidencia de la República asesorando al expresidente Álvaro Uribe Vélez durante 8 años. La doble moral. Y en esta lista también está una vallecaucana, Susana Correa. Recordemos, Susana Correa fue la gerente interventora de la empresa de servicios varios EMSIRVA y la gerente interventora de las empresas municipales de Cali. Ella también es hija del empresario y principal accionista del Ingenio Mayagüez, Álvaro Correa. Recordemos que la empresa Mayagüez, el Ingenio Mayagüez, fue uno de los beneficiarios de Agroingreso Seguro. Recibió, según las denuncias, cerca de 2.000 millones de pesos en estos subsidios que eran para los pobres, pero que el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez le entregó a poderosos empresarios. Esa es la situación que se vive a esta hora, pues la reacción del mundo político frente a la lista que ya conformó el expresidente Álvaro Uribe con sus candidatos al Senado de la República. Don Wilman Silva, buenas noches. Muy buenas noches, Raúl. Don Wilman Silva, para quienes no lo conocen, es el padre del estudiante Johnny Silva, quien fue hace 8 años asesinado en predios de la Universidad del Valle. Con él vamos a hablar hoy. Abogado Jorge Molina, buenas noches. Muy buenas noches, Raúl. Muchas gracias por la invitación. El abogado Jorge Molina es abogado penalista, es defensor de derechos humanos y es quien ha llevado este caso ante las instancias judiciales porque la familia de Johnny Silva asegura que su hijo, Johnny, fue asesinado por integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía SMAT que ingresó precisamente el 22 de septiembre del año 2005 a las instalaciones de la Universidad del Valle, disparando con arma de fuego y dándole muerte. Sobre eso vamos a hablar, sobre la justicia en Colombia, y cuando vamos a hablar de la justicia en Colombia tenemos que hablar necesariamente de una situación vergonzosa de impunidad en nuestro país, y cuando vamos a hablar de la vergonzosa impunidad que hay en nuestro país tenemos que reseñar el caso de Johnny Silva. Para eso hemos preparado la siguiente nota introductoria. Bienvenidos a Punto Crítico. ¿Usted conoce el caso de Johnny Silva? No, señor. ¿No sabe quién fue él? No. ¿Ni qué le pasó? Nada. No, estoy ahorita, en este preciso momento estoy trabajando. ¿No tiene idea de quién es Johnny Silva? No tengo idea. ¿Usted conoce el caso de Johnny Silva? no, ¿Sabe quién fue él? no, yo no sé. ¿Usted conoce el caso Johnny Silva? No les tengo. ¿No sabe quién fue él? No, señor, no sé. ¿Qué le pasó? Nada. No sé nada. ¿Usted conoce el caso de Johnny Silva? No, ¿Sabe quién fue él? no, ni idea. No, realmente no sé. ¿No sabe quién fue él? No sé. No, ¿para qué le voy a decir algo si no me acuerdo en el momento? 22 de septiembre del año 2005.
En la avenida Paso Ancho hay enfrentamientos entre estudiantes de la Universidad del Valle e integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía. Germán Perdomo narra cuáles eran los motivos de la protesta. Salieron muy tarde, como a las 3 de la tarde, a apoyar a los habitantes de Villagorgona que habían salido a protestar por lo del agua. Yo recuerdo mucho eso porque la convocatoria que hicieron los muchachos a esa hora fue salir a bloquear la vía para distraer la atención de las autoridades, sobre todo el ESMAD, que estaba garroteando, como decían ellos, a la población en Villagorgona. Ellos salen y bloquean la vía. Fue una vaina muy pacífica, pero sin embargo, con la llegada de la policía en la tarde, se fueron caldeando los ánimos y se convirtió en un disturbio. Cayó la noche y los disturbios continuaban. Relata Germán que la sorpresa fue cuando integrantes del ESMAD ingresaron a la universidad. Cuando estoy aquí en la cancha es que escucho que la gente grita, la policía se metió, pero yo no veía a la policía. Uno supone la policía siempre entra en esa dirección. Y yo veía que corría gente, bastante gente, pero no veía a la policía y me quedo hasta allá. Cuando en esa me encuentro un amigo que vendía hamburguesas, con la hamburguesa en la mano y me dice, vámonos. Dice, vámonos porque eso se puso feo. Veníamos en esta dirección, cuando más o menos ahí a la altura donde están los árboles caídos, ¿sí? Escuchamos disparos. ¿Sí? Claro, y escuchamos disparos, nos agachamos, escuchamos uno y luego otro. Cuando un momento veo que aquí en esta esquina se está juntando la gente, pero antes de que la gente llegara, habían 2 policías en toda la esquina de allá. Ahí al otro lado. Y claro, nosotros vemos y ahí está la policía. Están allí en esa columna. ¿Sí? Y aquí está el estudiante. Cuando nos venimos caminando desde allá corriendo, la policía se corre hacia allá y llegan varios estudiantes a socorrer. Yo lo miro, yo no sé quién es Johnny, solamente veo que hay un muchacho muy lleno de sangre y que un grupo se lo está llevando para allá. Llevémoslo para allá. Entonces en ese momento escuchamos más gases, explosiones aquí en Bajos de Administración y se va juntando mucha gente aquí, como en una media luna, y se armó el tropel aquí. Entonces yo particularmente corro hacia allá y cuando llego a la esquina me encontré con 2 policías del ESMAD de frente. Nos dicen que levantemos las manos. Ambos levantamos las manos, yo estoy volteando y le estoy diciendo, hermano, esto hay que correr porque estos manos nos van a agarrar. Cuando yo estoy volteando así, yo sé recibir el impacto en la cabeza. Cojo el maletín, tenía una pantaloneta, me la pongo aquí en el momento, porque yo me sentí el golpe. O sea, me tumbó, pero no perdí la conciencia. Pero eso fue con un disparo de gas. De gas, pero una cápsula de las grandes. Y me llevaron en un carro, no recuerdo qué carro era, si era ambulancia o era un taxi, no, a la clínica Valle de Lili. Allá ya tenían a Johnny. Don Wilman Silva es el padre de Johnny. Él dice que su hijo estuvo toda la tarde en la biblioteca y que cuando quiso regresar a casa quedó en medio del operativo policial. El ESMAD, todo se metió por aquí y llevaron hasta ciencias, y cuando llegan las 6:30 de la tarde apagaron la luz y Johnny estaba en biblioteca allá. Entonces se vino por allá y salió por aquí. Cuando se encontró los dos policías aquí en este. Entonces lo que hizo fue en este árbol, entonces se acomodó así, porque otros no estaban viendo. El tomo se hizo en esa columna, está el cosocito azul, allí. El otro tomo colocó el escudo así. Y este man le apuntó. Y yo le colocó la cabeza, ¡pum! Aquí el tiro. ¿Sí? Entonces él alcanzó a caminar hasta aquí. Él cayó. Sí, no, aquí. Él caminó aquí. Y aquí se sentó. Cuando se sentó ya se dobló, ya. Aquí se murió, ya. Aquí murió, aquí. Entonces en ese momento fue cuando
Aquí lo encontraron. Entonces los compañeros de eso lo llevaron. Y la ambulancia se demoró mucho. Eso fue terrible, hermano. Llevan 8 años y no pasa nada. Aquí murió. El muchacho nunca participaba en No, ese día no estaba participando. no, porque él tenía problemas de motricidad. Él no podía correr. Simplemente pues él fue un objetivo fácil porque no pudo correr. Todos los manes que estaban alrededor de él corrieron. Y él fue fácil. Pues él era un muchacho más alto que yo. Y pues como te digo, fue un blanco fácil. Les apagaron las luces. Y aparte de que él se llenó de pánico, fue fácil. No, pero entonces ya muerto está. Me da es cosa de que la justicia no haga nada e encubra a estos asesinos, hermano. Que yo al mamá le encontré, una vez me lo encontré aquí, porque lo sacaron del SMAT y lo metieron de policía comunitario por ahí deambulando por aquí alrededor de la universidad. Johnny Silva tenía ese día 21 años. 8 años después de su asesinato, el crimen sigue impune. Don Wilman, 8 años lleva usted narrando todo este dolor. ¿Qué ha pasado con la justicia? Nada. No pasa nada. Se hace mucho jurídicamente, se trabaja demasiado, resistimos, denunciamos, pero no pasa nada. Me duele mucho saber en el mundo que nos rodea aquí en nuestro país, cómo se confabula los organismos del Estado como Fiscalía, Procuraduría, al tema de impunidad. Eso me entristece y me duele mucho. Abogado Jorge Molano, usted es el que ha llevado adelante este caso. Lleva 8 años al frente de él, pero nada, ¿así de terca es la justicia o las pruebas son muy frágiles? Raúl, mira, en los 8 años, con el trabajo y la dedicación de los padres de Johnny, que nunca han declinado en la posibilidad de creer de que en Colombia pueda llegar a hacerse justicia, se le aportaron a la Fiscalía más de 20 testimonios. Se hicieron junto con la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones más de 5 inspecciones, se hicieron labores de reconstrucción de los hechos, adicionalmente se hicieron pruebas de balística, de planimetría, y ese conjunto de más de 30 pruebas nos daban una única conclusión, es los autores del crimen eran integrantes del escuadrón móvil de la Policía Nacional. A pesar de que la justicia tenía esas pruebas, de manera torcida, de manera perversa, un fiscal de Cali, delegado ante el Tribunal Superior de Cali, concluyó, sin ninguna base y sin ninguna argumentación, que todo indicaba que aquí se quería hacer un montaje contra la policía. Es cuando uno ve que la justicia decide ponerse de espaldas a las víctimas, pero de frente y a favor de los victimarios. ¿Usted, don Wilman, ha escuchado de pronto propuestas indecentes por parte del fiscal que llevaba el caso? ¿Le habrá dicho, deje eso así, que eso, ya muerto está su hijo? Sí, es positivo. Pues recuerdo una vez, ya hace como 4 años, nosotros ya sabíamos definitivamente quién eran los autores materiales del asesinato de mi hijo. Entonces fui a la unidad de Fiscalía de Derechos Humanos, la número 41 en su momento, que llevaba el caso, y salió una de las fiscales que en ese momentico estaba allí y me dijo, nosotros aquí nos reunimos la semana pasada y decidimos conjuntamente en esta oficina no dictarle medidas de reglamento a los policías porque ellos llevan una carrera bonita, van en ascenso y pues tu hijo ya está muerto, ya pues esperar la justicia divina, perdonar a estos muchachos ya así.
cínica y descaradamente. Eso me entristeció tanto que yo recuerdo que ese día no pude contener esa amargura, ese dolor que sentí. Ella pues me trajo agua y es pavoroso, como te digo, yo siento ese dolor y esa invalidez. Tanto que hice, tanto que hemos hecho y no se consigue nada, porque lo único que espero es que haya justicia, que los asesinos sean condenados, porque todo asesino debe ser condenado. O si no, esto se sigue desatando, como de hecho se está desatando en algunos operativos policiales. Lo vimos en el paro agrario, lo vimos el fin de semana pasado en un operativo en un amanecedero de Bogotá, donde la policía roció gas pimienta y 6 muertos, ¿no? Sí, Raúl, creo que es francamente alarmante y creo que el caso de Johnny Silva es emblemático en el país en ese sentido, tanto que es uno de los casos que permite demostrar los niveles de la brutalidad policial, ¿no? Casos en el marco de las manifestaciones donde más de 13 personas son asesinadas, más de 600 son heridas, en el marco de una actuación absolutamente desproporcionada de la Policía Nacional, pero que mucho más grave es aún ver cómo los altos mandos, e inclusive el ministro de la Defensa, pretenden validar y justificar estos hechos. Sobre todo porque en ese entonces, en 2005, estaba en pleno furor la política de seguridad democrática, implementada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y su vicepresidente Pacho Santos, que luego salió a decir que a los estudiantes había que electrocutarlos. Don Wilman, ¿su hijo era un muchacho que creció en un ambiente normal o era un revolucionario, un revoltoso, como podrían decir algunos madres de familia? Sí, mi hijo, pues yo recuerdo que a mí me tocaba inclusive que decirle cualquier domingo, cualquier festivo: mijo, caminamos a dar una vuelta, vamos al río, porque él se la pasó fue estudiando, él fue muy tímido, de hecho en un tiempo hubo que llevarlo al médico. Nosotros pensamos que él tenía un problema, una enfermedad mental, porque era muy tímido, era exagerado, de manera pues de que él, aparte de su problema que tenía de motricidad en una de sus piernas, porque él se cayó y él quedó mal, le impedía, él se dedicó al estudio de la química y la física. Ahí estamos viendo imágenes de él cuando estaba de 6 meses con los brazos de su madre, doña Eneriet. Exactamente, y como te digo, él fue un sueño para mí, porque en mi familia equivocadamente él escogió esa carrera, no equivocadamente, pues en mi familia hay varios químicos, y él decía, él soñaba ser más grande que Einstein, y él tuvo un momento que él se dejó crecer su cabellera como Einstein, y yo me desesperaba de verlo así, pero hoy en día que conozco la universidad como tal, veo que es parte de ese es un ícono, esa forma de estos científicos. No, mi hijo fue una persona que yo sé que quiso ser un gran baluarte para la humanidad, pero tristemente no lo fue. Tenemos una llamada en estudio, don Hugo Parra, buenas noches. ¿Don Hugo? Sí, ¿cómo le va? Don Hugo, ¿de dónde Sí, me señor. llama? De aquí de Remansos de Cofandi. Ok, bájale volumen por favor a su receptor y por favor corta su opinión. ¿Qué hacer para combatir la impunidad en nuestro país? A ver, la verdad pues, yo tengo casi un caso similar como le pasa al señor William. ¿Ya? Hace 3 años, un agente de la policía, por seguir un delincuente, activó el arma de votación que le dan a él, y pues tan de malas que el niño venía a hacer un mandado al nieto y le alcanzó el proyectil. Yo hice todas las vueltas respectivas, porque yo soy guardia de seguridad y me conozco muchos detalles de esos de ley. Sí. Y pues de verdad ahorita, como dice don William, eso está quedando como enredado. Me he ido a varias partes y pues como he dicho, ¿no? Siempre me dicen, no, eso tiene su tiempo de espera. Entonces yo ahorita viendo este programa que don William ya para 8 años, imagínense, no le han solucionado nada. Ahora a mí que son 3 años, menos mal que el niño mío pues está vivo, afortunadamente no quedó con lesiones ni nada de eso. Pues de verdad estamos en un país que la justicia es para los de Ruana. ¿Ya?
Gracias, don Hugo Parra, por comunicarse con nosotros en Punto Crítico desde Remansos de Confandi. Abogado Jorge Molano, estos casos son permanentes. ¿Ustedes cómo hacen para atender toda esta demanda y sobre todo lo paquidérmico de la justicia, lo injusto de esta rama del poder público? Pues creo que los casos que nosotros logramos atender resultan ser solamente marginales frente a la gran cantidad de casos que acontecen en el país y que muchas veces ni siquiera llegan a ser registrados por los organismos de derechos humanos. Pero yo creo que Raúl, hay que poner hoy un punto de atención cuando se habla del problema de la justicia y de la impunidad, es que el gobierno del presidente Santos ha impulsado durante el año pasado y este año una reforma al fuero penal militar y ha establecido además un fuero penal policial, y es que los policías se juzguen entre sí mismos. Y pues eso es poner al ratón a que cuide el queso. Un sindicalista de Cali algún día hablaba que eso era como poner a Drácula a cuidar el banco de sangre. Y creemos que esas políticas que el gobierno ha impulsado de ampliar fueros especiales para violadores de derechos humanos, pues lo que va a generar en Colombia es mayor impunidad frente a este tipo de casos y frente a este tipo de crímenes. Don Wilman, ¿cómo ha cambiado la vida de ustedes desde 8 años para acá? Yo desde este punto de vista, yo suelo decir, 8 años atrás, yo era una persona que estaba al otro lado de la barrera. Yo no conocía la política, no sabía estatutos policiales, ni jurídicos, ni políticos. Era la persona que vivía trabajar, una rutina diaria para criar sus hijos y soñar en ellos, dándole una educación y hacerlos profesionales. ¿Usted era topógrafo? Era topógrafo en ese momento, yo abandoné la carrera, en fin. La vida cambió desde ese punto de vista y se me olvidó que tenía que trabajar, se me olvidó que tenía que existir. Me dediqué fue a saber qué pasó, buscar. 8 años después, yo sigo esperando a mi hijo. Sé que él no va a llegar a mi casa, pero lo sigo esperando, su habitación lo espera. Me entristece mucho es saber que no pasa nada. Entonces es muy duro para mí eso. La vida nos cambió rotundamente. Hoy, 8 años después, ya estoy al otro lado de la barrera, ya conozco qué pasa en nuestro país políticamente. El tema de impunidad, yo no sabía qué era ese significado, hoy ya lo sé perfecto y me adolece mucho. Estoy llamando al estudio Raúl, buenas noches. Raúl. ¿Cómo le va? ¿Sí, con él? Don Raúl, ¿de dónde le llama? De acá de Calimiro de Cepaz. ¿Me recuerda su apellido, don Raúl? Raúl Rojas. ¿Cuál es su opinión, don Raúl? No, la verdad es muy triste lo de don Wilman, porque pues el caso de él son infinidades de casos que caen en la impunidad. Yo pensaría que si fuera lo contrario, ¿no? Si hubiera sido un policía asesinado, yo le cuento que en menos de un mes ya estaba el caso resuelto, porque así son las cosas desafortunadamente. Y lo que pasa es que la justicia en este país desafortunadamente trata de proteger a gente que realmente le hace mucho daño a la sociedad. Y estamos nosotros pues a la espera de que a Wilman le solucione su problema, porque realmente es un padre. Yo también soy un padre y realmente las cosas en nuestro país, la justicia funciona, pero cuando la dejan funcionar. Entonces, mucho ánimo, Wilman, que de todas maneras estamos de corazón con usted. Un saludo muy especial al doctor Jorge Molano, que también nos está llevando un caso similar a nosotros. Don Raúl, muchas gracias por comunicarse con Punto Crítico. Bueno, ¿y qué va a pasar entonces, abogado Jorge Molano? La justicia colombiana es inoperante en este y en muchos casos, pero en este caso particular, ¿qué van a hacer ustedes? Yo no me atrevería a calificarla de inoperante en el caso de Johnny Silva. Yo creería que la justicia colombiana resulta siendo cómplice de los criminales. Peor aún. Resulta siendo encubridora de los criminales. Y en alguna medida esta cadena de criminalidad no existiría, y no en los niveles que hemos ya visto en el país de brutalidad excesiva, si la justicia colombiana no hubiera arropado con la impunidad de estas personas. Por ello, pues hemos decidido ya desde hace varios años con don Wilman y doña Nería
que el caso, dado que no hay voluntad en Colombia para adelantarlo, sea conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos en espera de que la Comisión Interamericana se pronuncie frente a la admisión del caso y que pueda tenerse una resolución pronto. Que estos sean elementos que permitan y posibiliten que se reabran los casos internamente, pues no creemos que sea admisible dentro de una sociedad democrática que los victimarios no les funcione la ley de la gravedad, porque es que en Colombia los victimarios caen pero para arriba, porque a quienes se vinculó en los procesos se les vinculó siendo capitanes de la policía y hoy ya son mayores dentro de la institución. ¿Sí? Aquí quien viola los derechos humanos, la sanción que recibe son los ascensos, los premios, las condecoraciones, y eso es una corriente, una constante que se ha dado, un comportamiento sistemático dentro del Estado colombiano que es premiar y favorecer a los victimarios. Es lo que se da en el marco de los falsos positivos también y lo que se ha dado durante toda la política de seguridad democrática. Francia Benítez, buenas noches. ¿Francia? Buenas noches. Francia, ¿de dónde nos llama? De aquí de Cali. ¿De qué parte, doña Francia? Eduardo Santos. Eduardo Santos. ¿Cuál es su opinión sobre el tema, doña Francia? Bueno, pues porque nosotros también tenemos un caso que un policía, incluso de Diego Fernando Celis, atropelló a mi hermano, y pues nosotros ya vamos también casi para 3 años, y pues también igual la fiscalía no hace sino aplazar, y pues igual estamos, ¿no? Y lo atropelló borracho, ¿no? Que es lo más el policía estaba borracho y se lo llevó por delante, lo atropelló, trató de volarse y como a las 3 cuadras lo cogieron. Pero igual, también fue, como se dice, cómplice de los mismos policías, porque lo sacaron del carro, lo metieron a la estación y lo escondieron, no dejaron hacerle la prueba de alcoholemia ahí mismo, sino que se demoraron como unas 2 horas más o menos, y cuando se lo llevaron a hacerle la prueba, ya como a la otra fiscal, no sé, lo embolataron, y ahora dicen que no fue él, que fue el hermano, entonces imagínese. O sea, es que hasta en la justicia se ve como esa complicidad o ese manejo como de... Bueno, y... Doña Francia, muchas gracias por comunicarse con Punto Crítico. Esa es como la política del tapen, ¿no? Me imagino que usted, después de esto que ocurrió con su hijo 8 años para acá, se ha dado cuenta de múltiples casos como este que comenta doña Francia. Y es que eso es lo que más me entristece. Hace poco también un policía cobardemente asesinó un pelado en la Buitrera, en el corriente de la Buitrera. Aquí lo tratamos, ese tema. Por Dios, entonces entonces es lo que más me adolece, que yo, como te decía ahorita más tarde, anterior, 8 años atrás, yo los veía a ellos y yo decía, ve que bueno, más fuerza pública, ve tan bueno el ESMAD otra vez, pero resulta que equivocadamente esto está mal diseñado porque es en contra del pueblo, esto no es a beneficio del pueblo. Abogado Jorge Molano, ustedes dicen que hace 4 años pasaron la solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se aboque este caso, pero 4 años también es mucho para esa Corte. Sí, pues desafortunadamente el nivel de casos que tiene la Comisión Interamericana es bastante elevado, casos de todo el continente. La morosidad que existe dentro del sistema pues es alarmante y casi que hoy hemos podido comprobar que en promedio para que la comisión resuelva un caso está entre 10 y 13 años, ¿no? Entonces pues esperamos que dada la gravedad de los hechos del caso de Johnny, que es también una situación que plantea una problemática no aislada, sino frente a una política nacional, que la comisión pueda darle prioridad a este caso y que puedan haber señales de justicia, ¿no? Porque para uno como abogado también es muy triste, es muy doloroso, después de todo lo que se hizo con don Wilman, doña Neriet, de aportarle pruebas a la justicia, de ver toda su lucha y todo su esfuerzo, decirles no hay nada por hacer en este momento, la impunidad y el muro de la impunidad es imposible en el momento de tumbar. Pero ya el gobierno colombiano le ha solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no
coja este caso, ¿no? Sí, el gobierno ha dado respuesta a la presentación del caso y a las observaciones que hemos hecho, y lo que Colombia alega es que por la complejidad del asunto ha debido retardar los procedimientos, que sobre esa base se han hecho más lentos, pero que adicionalmente la justicia no ha dejado operar y que Colombia algún día lo va a solucionar. Vamos a comunicarnos con doña Eneriet Aranguren, ella se encuentra en su casa ya. Me dice mi productor si estamos listos con vía microondas, estamos comunicados con ella. Entonces vamos a comunicarnos con ella, no la veo en mi retorno, para hablar con la madre de ella. Doña Eneriet, buenas noches. Buenas noches. Doña Eneriet, estamos hablando aquí con su esposo sobre todo lo que han sufrido ustedes luego de la muerte de su hijo Johnny, pero para una madre el dolor es aún más fuerte. Sí, eso es lamentable, 8 años después, y yo todavía pienso que eso no me ha sucedido, que es una pesadilla, un mal sueño. Doña Eneriet, ¿usted qué opina de la justicia en Colombia? No, la justicia en Colombia pues no hay. Es lamentable decir, pero toca acudir a instancias internacionales. Es la única esperanza que hay para resolver algún caso. ¿Cómo era la vida de doña Eneriet antes de la muerte de su hijo Johnny? Pues era una vida tranquila, normal, llena de esperanzas con mis hijos. Éramos una familia muy unida y pues nunca pensé que mandar mi hijo a la Universidad del Valle iba a terminar en lo que terminó, ¿no? Manda uno a su hijo a estudiar y se lo entregan en un cajón, es lamentable, muy duro. ¿Su hijo participaba en marchas estudiantiles, en protestas de la Universidad del Valle? ¿Qué hacía su hijo? ¿O era un muchacho muy tranquilo? No, él era muy tranquilo, muy dedicado al estudio porque él estudiaba química y física y él sabía que para poder estudiar química y física tenía que dedicar mucho tiempo. La mayor parte del tiempo de él era estudiando. Cuando no había clase estaba en la biblioteca, estaba haciendo investigaciones, él leía mucho hasta las 3 de la mañana, él era muy estudioso. Algunas madres que están viendo este informe y que no han pasado por esta situación que ustedes están pasando dirán, no, es que los muchachos se buscan esas situaciones. ¿Usted qué le diría a estas madres que opinan de esta forma? No, eso es un error porque en ningún momento, así los estudiantes estén protestando, no hay derecho a que les quiten la vida, y menos dentro de la universidad. Doña Eneriet, ¿usted qué llamado le hace finalmente a la justicia en Colombia? Pues que no es justo que uno dedique tanto tiempo a buscar justicia y va uno a la fiscalía con la esperanza de alguna solución y lo que le dicen, no, el caso quedó cerrado, siendo que fue un crimen ante los ojos de tantos testigos que hay. Eso es lamentable. Doña Eneriet, muchas gracias por haber estado en Punto Crítico y nos solidarizamos con su dolor. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Doña Eneriet Aranguren, su esposa, que me imagino estoicamente ha llevado esta lucha por encontrar justicia en el caso de su hijo. Don Johnny. Así es, le ha tocado bastante difícil. Ella al igual ha sufrido mucho y yo lamento mucho la pérdida de su hijo. ¿De qué se han aferrado ustedes para estar siempre adelante, estoicos, viendo cómo esta justicia se burla pues de todas las pruebas, de todo el ansia de justicia que tienen las víctimas? Yo y mi esposa y yo estamos aferrados a una resistencia, a unos resultados de justicia. No queda más. Usted, abogado Jorge Molano, ¿ha sentido que el poder de este país se está atravesando en que se haga justicia en este caso de Johnny Silva? Yo, después de conocer el caso de Johnny y conocer otros casos de derechos humanos, no tengo ahí ninguna duda en decir que Colombia tiene un problema y es que hay un exceso de poder policial y poder militar, ¿sí? Que hay momentos en que uno siente que el poder civil, después de los hechos del Palacio de Justicia, quedó sometido y sigue sometido, ¿sí? Que las entidades civiles
permanecen bajo una actitud de arrodillamiento ante el poder policial y poder militar, y que es pues, altamente preocupante ver que, a pesar de que se le entregan a la Fiscalía 3 testigos presenciales que ven cuando los policías disparan, después de que el CTI concluye que, mirando el protocolo de necropsia y mirando lo que dijeron los testigos, es claro que los disparos entraron por la forma en que fueron disparados y que los testigos describieron, y que la justicia en Colombia diga, no, aquí no existen pruebas, aquí no existe nada. La verdad es que le deja a uno un sinsabor, porque es, reitero, sentir una justicia cómplice, sentir una justicia encubridora y una justicia que ha posibilitado que crímenes como el de Johnny sigan repitiéndose en el país. Tenemos otro televidente en línea. Juliana, buenas noches. Buenas noches. Juliana, ¿me recuerda su apellido? Juliana Molina, Juliana Molina. ¿De qué barrio nos llama, Juliana? de la Nueva Floresta. ¿Cuál es su opinión, Juliana? La impunidad en Colombia es aterradora. La verdad, las cifras han aumentado más. El hecho del paro agrario y popular que se presentó, los miles de campesinos que fueron heridos, el hecho del profesor que aquí en Cali fue asesinado hace más o menos un mes, el hecho de que asesinaran también a Julián Andrés Hurtado un año después del asesinato de Johnny Silva, cuando se encontraba en la Comisión de la Verdad, ¿sí? Hacía parte de la Comisión de la Verdad que organizó la Universidad del Valle para buscar justicia, y fue asesinado tras salir de una reunión con el gobernador. Fue asesinado, y para nadie es un secreto que fue pues el Estado, ya sea por las fuerzas militares o paramilitares, pero pues la verdad, digamos, respondiendo a la pregunta, ¿qué se hace o qué se debe hacer en contra de tanta impunidad en Colombia? Yo pienso que lo importante es reformar las fuerzas militares, que las fuerzas militares respondan realmente a la necesidad del pueblo colombiano, entendiendo pues que se crean para salvaguardar, digamos, una soberanía, y la soberanía nacional cada vez es más vulnerada por empresas multinacionales y por un mundo de cosas que suceden, y solamente se dedican, digamos, las fuerzas militares a salvaguardar intereses particulares. Muchísimas gracias. Juliana, muchas gracias por comunicarse con Punto Crítico. Don Wilman, yo me imagino que 8 años atrás usted era uno de esos hombres tranquilos, frescos, que hasta ahora estaba sentado viéndose su novela en los canales privados, no le importaba todo esto que ocurre alrededor de la justicia. Muchos televidentes a esta hora nos estarán mirando y estarán en esa situación. Dios no lo quiera, tengan que acudir a la justicia y se encuentren con todos estos tropiezos y todas estas injusticias. Sí, a veces yo no quisiera, ya lo dijiste, que a alguien le tocara este tema, pero veo con indiferencia personas que lo ven a uno y es algo normal, un muerto más y para de contar. Entonces, pues pienso que la gente no sea indiferente con el atropello tan brutal de la fuerza pública. Entonces, me parece terrible la indiferencia de las personas. Vamos a ver, es que estas cosas no se han detenido. Ya lo decía el abogado Jorge Molano, se vieron durante el paro agrario a lo largo y ancho del país, piquetes del SMAT atropellando, abusando de su autoridad, agrediendo a los manifestantes. Y hace 15 días aquí en la Universidad del Valle se presentó otros enfrentamientos entre el SMAT y estudiantes. Y según las denuncias, la policía nuevamente disparó. Pues en este caso, según los denunciantes, la víctima fue un niño de 13 años, un niño que había llegado a la Universidad del Valle porque la escuela de fútbol en donde él está integrándola, practica aquí en la cancha de fútbol de la Universidad del Valle, y lo sorprendieron esos disturbios, y mire lo que le pasó.
la policía empezó a disparar y una bala perdida le entró al muchacho. El muchacho venía del colegio, traía el uniforme de colegio. Y la bala le entró y le salió a esta parte de acá adelante y ya él empezó a vomitar sangre, ya el pelado estaba mal, pero Dios quiera que se salve. ¿Y el pelado estaba allá? ¿Estaba hacia este lado? No, papi, ¿Dónde él estaba venía toda la del gente? colegio. Venía del colegio. Él venía para ver qué buscaba transporte para acá. El pelado no estaba en la revolución ni nada. La policía y ahí todos arrancamos a correr porque Adelante de la gente, estamos allá y adelante de la gente veníamos y ellos mismos empezaron a disparar. allá sin nosotras medir estábamos, nada. empezaron como 7 tiros y entonces la gente empezó a gritar que no dispararan. Y ahí fue donde le entró una bala al pelado porque el pelado venía para acá. Pues eso es lo que denunciaron los estudiantes que presenciaron lo que ocurrió hace 15 días aquí en predios de la Universidad del Valle. Este muchachito tiene 13 años. Traté entre ayer y hoy de comunicarme con la familia de este muchacho de 13 años para saber cómo seguía, pero la bala la recibió cerca al corazón. No sabemos qué haya pasado con él. Abogado, ¿por qué se siguen presentando estos casos? Mire, creo que hay varios elementos. Creo que cuando iniciamos el caso de Johnny hablábamos de problemas de brutalidad en el SMAT. Hoy yo prefiero no hablar de brutalidad en el SMAT, sino brutalidad en la policía en general. Y tiene que ver con la forma en que se viene instruyendo al personal de la Policía Nacional para controlar disturbios o manifestaciones. Hay otro elemento, es que desde la dirección de la policía se ha posibilitado y se ha permitido que quienes van a cubrir las manifestaciones vayan casi de manera clandestina o anónima, no llevan identificaciones, no llevan la identificación de sus apellidos, no aparece el número de placa por ningún lado, es decir, que es un cuerpo anónimo clandestino que se le permite actuar de manera libre, ¿no? Y tercero, creo que... En ocasiones está hasta encapuchado. Claro, claro, y lanzando piedras contra los manifestantes. Con cauchera. Con caucheras, directamente. Y cuarto, lo que uno observa, y que lo relataba muy bien al comienzo Germán Perdomo, caso que está en este momento en juicio aquí en la ciudad de Cali, existe una formación desde la policía en el marco de las manifestaciones, que es disparar los gases lacrimógenos, no en forma perpendicular como deberían hacerlo, sino de manera directa al cuerpo o a la cabeza de las personas con el propósito de generar daño. Aquí no hay un respeto a las normas internacionales sobre el uso proporcional de la fuerza en el control de los disturbios que se deben tener. Inclusive yo acabo de asumir un caso de 10 jóvenes detenidos en Soacha, en el marco de las movilizaciones el 29 de agosto, quienes dentro del comando de policía fueron sometidos a descargas eléctricas. Le están escuchando a Pacho Santos. Claro, es que aquí hay políticas y hay prácticas que son ordenadas desde arriba. No creemos que se comporten igual en Boyacá, en Cauca, en el Valle, en Santander, sin que los mandos de la policía sepan eso. Y adicionalmente a estos jóvenes los golpean dentro de las instalaciones, los meten dentro de celdas sin ninguna ventilación y dentro de las celdas les echan gases lacrimógenos. Es decir, que aquí hay una práctica, lo que se vivió en Bogotá en el club nocturno, ya se había vivido una semana antes en Soacha dentro de las celdas donde las personas estaban detenidas. Aquí tiene que establecerse qué tipo de policía es la que requiere Colombia. Creemos que esta no es una policía adecuada para una sociedad democrática, y si lo que se está hablando de paz, pues tiene que plantearse una reforma a fondo y estructural, y tienen que revisarse los mecanismos de formación, de entrenamiento, y tiene que dejarse claramente establecido entre la fuerza pública que quien se manifiesta, que quien reclama los derechos no es un enemigo que debe ser destruido. Desafortunadamente siguen existiendo libros en Colombia donde las organizaciones sociales se consideran desde la fuerza pública como enemigos que deben ser destruidos. Guerrilleros, terroristas, todo Exactamente. eso. Este tipo de epítetos. Lo charlamos aquí hace 15 días con el representante de la Cámara, Wilson Arias. Esta policía que está actuando en este momento, que vemos todas estas cosas desde 8 años atrás hasta nuestros días, no es una policía adecuada para la era del posconflicto, que se llama. No, creo que en el mundo la institución policial se entiende como una institución civil, que además depende de instancias y estructuras civiles. Aquí la policía no es un cuerpo civil,
como se reclama desde el derecho internacional, no es un cuerpo que tenga formación de carácter civil, ¿sí? Y sobre esa base no es un cuerpo que vaya a servir a un posconflicto. Tiene que reestructurarse realmente a fondo, pero también tiene que establecerse la responsabilidad de los mandos que han permitido y han posibilitado eso, ¿sí? Para nosotros es incomprensible que se hubieran dado más de 800 personas heridas durante las manifestaciones del paro agrario sin que el ministro de la Defensa, sin que el director de la policía conocieran e hicieran nada para evitarlo. Es imposible que se hayan asesinado a 13 personas más sin que desde las autoridades se adoptaran medidas para evitarlo. Un hecho particular que a nosotros nos ha llamado la atención es que casi la totalidad de los muertos durante el paro agrario son personas muertas, al igual que Johnny Silva, con disparos a la cabeza. El tema es, ¿por qué se sigue permitiendo que la policía salga a controlar disturbios armada? ¿Y por qué, al parecer, se están llevando francotiradores? Porque es claramente una labor de francotirador la que hay aquí. Un televidente en línea, Fernelli, buenas noches. ¿Fernelli? Sí, señor, buenas noches. Fernelli, ¿cuál es su apellido, por favor? Fernelli Sierra. Fernelli Sierra, ¿de dónde nos llama, Fernelli? Del barrio Alfonso López. ¿Cuál es su opinión, Fernelli? Bienvenido. Pues muchas gracias, pues en realidad es muy triste lo de la policía, o que la policía ya se ha dejado perder el respeto de la gente, y pues el respeto es algo que se gana, eso no se exige, sino que se gana, y la policía ya ha perdido el respeto de la comunidad. Yo opino, en medio de mi ignorancia, que pues debería haber una ley de cómo acabar con la policía. Yo creo que sacando el ejército a las calles, la ciudad, el país ganaría plata, ¿no? Y que ponga el ejército más bien a patrullar las calles. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernelli, por comunicarse con Punto Crítico. Don Wilman, el abogado Jorge Molano decía que hay necesidad de reestructurar a la policía, a las fuerzas militares, si es que quiere realmente establecer en nuestro país un marco propicio para la paz. Pero ¿y qué decir de los órganos de justicia? ¿Es necesario también reformarlos? Lo que pasa es que mientras exista esa estructura de corrupción, entonces esto va a pasar. Entonces pienso yo que cuando la gente del pueblo, que hemos visto en muchas imágenes que salen a darse golpes, trompadas con los policías, es porque la gente ya no aguanta más. Entonces ese respeto, como decía el compañero, la policía ya perdió el respeto, entonces el pueblo tampoco ya quiere hacer a las trompadas, y lo que pasa, se le salió de las manos ese respeto que ellos hoy en día no. Vamos a escuchar, abogado Jorge Molano y don Wilman, las opiniones de los estudiantes, compañeros, algunos tal vez conocidos de Wilman, de Johnny en esa época, quienes repudiaron todos estos 8 años de impunidad que ronda el caso de Johnny Silva. Escuchemos. El caso de Johnny Silva ha quedado impune, como muchos casos acá en Colombia. Yo creo que pues la justicia no está funcionando. Una injusticia, porque hay mucha gente que matan de la policía y eso sí, lo hacen cumplir, matan a un estudiante y eso queda así. Impunidad total, rencor, impotencia con toda la comunidad educativa. Sí, es triste saber que después de 8 años y tal vez sean muchos más, no va a haber responsable de la muerte de él. Y lo peor es que nada podemos hacer. Totalmente una impunidad, que si hubiera sido al revés, ahí sí habían buscado quién fue o se lo habría inventado, pero como es estudiante no les importa nada. Nos deja a todos como cualquier cosa nos puede pasar a nosotros y tampoco nadie va a velar por la salud de nosotros, entonces es complicado. La impunidad permanente, ¿no? Claro, es complicado eso. Pues debería un ente dedicarse a los casos así, pero pues nadie hace nada. Pues es lamentable, digamos que también ha habido mucha desinformación respecto al caso hacia la comunidad ciudadana.
Eso se quedó aquí y aquí protestamos y aquí estuvimos y marchamos, pero yo creo que la ciudadanía no se alcanzó a enterar de cómo fueron los hechos y bien cómo sucedió todo. ¿Qué llamado le hace a la justicia en este caso? No, pues es que tantos llamados que ha hecho la gente, empezando por su familia, que es, digamos, un caso muy triste. Pues nada, que se siga investigando y que se haga justicia, porque este es un país muy injusto con las personas que precisamente no tienen nada que ver en el conflicto. Con la gente que no tiene nada que ver en el conflicto, y eso somos la mayoría de los colombianos que exigimos justicia para todos estos casos. Don Wilman, el 22 de este mes, o sea, el domingo, se cumplen los 8 años del asesinato de su hijo. ¿Qué se va a hacer? Bueno, aparte de lo que yo no veo claridad en la justicia, algo me queda y es memoria histórica. ¿Cómo? Aquí, en el espacio de la Universidad del Valle, hacer actos culturales, presentar imágenes de él, quién era él, los libros que hemos escrito, afiches, es lo único que nos queda para un recuerdo, para que estos casos no se sigan sucediendo. ¿Pero tienen previstas actividades aquí en la Universidad del Valle o incluso en toda la ciudad de Cali? Por supuesto, mañana, si Dios quiere, estamos aquí en la Universidad del Valle, en unos actos culturales, artísticos, conmemorando los 8 años, tristemente, de alguien que pudo ser muy importante a la humanidad. A esta hora ya sería un químico. Por supuesto, un científico. Lo que él quería. Lo que él quería, lo que él soñaba. Abogado Jorge Molano, ¿qué hacer para que estos casos no queden en la impunidad? Es que estos casos de impunidad son los que crean el motor para que se sigan cometiendo este tipo de crímenes, no solamente por parte de algunos agentes del Estado, sino por parte de la población civil. Dicen, como no hay justicia, entonces yo hago lo que me da la gana. Y un poco el análisis que ya hemos venido haciendo, Raúl, es el caso de Johnny no es un caso aislado en el país, ¿no? Ya previamente había sido asesinado Nicolás Neira, pero también está el asesinato de estudiantes de la Universidad del Valle como Caterín Soto, Julián Hurtado. Caterín Soto fue la que fue asesinada por los lados de Buenaventura. Correcto, que fue presentado como un supuesto horror y que igual permanece en la impunidad, el caso de César García. Sí, son cantidades de casos que uno lo que ve es que hay una actuación sistemática más todo lo que hemos visto en el marco de otras manifestaciones, ¿sí? Creemos que aquí hay comportamientos que, dado que no son hechos aislados, sino que son repetitivos, que hay patrones de comportamiento que siguen dándose en toda la geografía nacional, podemos estar hablando que se están ante prácticas de crímenes de lesa humanidad. Y lo claro es que si Colombia no quiere analizar esto y no quiere investigarlo, vamos a insistir y vamos a mirar presentar todos estos hechos que son atribuibles a la Policía Nacional en el marco de las manifestaciones como un caso de crímenes contra la humanidad para que sea la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, quien entre a mirar la responsabilidad individual, ya que la justicia en Colombia o se ha mostrado incapaz, o se ha mostrado negligente, o se ha mostrado cómplice frente a estos hechos. Y desde el lado de los órganos judiciales, ¿qué hacer? Depurar todos estos juzgados, eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, ¿qué hacer? Bueno, el tema es, por ejemplo, en el caso del Consejo Superior de la Judicatura, vemos hechos que son francamente reprochables y reprobables, como asignar en casos de asesinatos de civiles la competencia a los tribunales militares para que conozcan estos actos, ¿sí? Son claramente llamados a la impunidad los que se están haciendo desde estas instancias. Creemos que la Fiscalía debe ser más seria en la labor de investigación, ¿sí? Pero que también debe hacer procesos de depuración interna, ¿sí? Quien encubre un delito, pues está violando el derecho que tiene la sociedad a que esos actos no se repitan. Y ese es un acto abiertamente criminal que debe ser investigado, y ese tipo de fiscales que permanecen dentro de la institución deben ser separados de sus cargos, ¿no? Yo creo que el caso de Johnny, si no fuera por todo el trabajo de don Wilman, de doña Neried, de la asociación NOMA, desde las personas del sindicato de la Universidad del Valle, es un caso que al igual que muchos otros ya se hubiera enterrado
tanto en las posibilidades de justicia hacia el futuro como en la memoria histórica que el país necesita tener para que estos actos no se repitan. El llamado a los organismos judiciales y a los jueces y fiscales que de pronto hay honestos en las ramas judiciales que cumplan con su función. Sí, creo que existiendo las pruebas, existiendo la demostración, no puede permanecer actitudes de denegación de justicia. Pero también es importante, creemos, que a esos funcionarios judiciales que siguen con dedicación, con fortaleza, con honestidad adelantando sus labores, es necesario que el Estado les proteja también, que les permita que actúen con total libertad, con tranquilidad, libres de presiones y de injerencias, porque también hemos conocido casos donde funcionarios judiciales han sido objeto de ataques, amenazas, persecuciones, por cumplir honesta y transparentemente con su deber. Y hay gente honesta, tanto en la policía hay gente honesta como en los organismos judiciales hay gente honesta. Lo que pasa es que por casos particulares como estos que hoy nos ocupó, la imagen de estas instituciones está totalmente deteriorada. Sí, yo creo que hay prácticas que tienen que revisarse y a las que se está llevando a la sociedad indebidamente acostumbrarse, como el hecho de exponer y ponerle cabeza a los colombianos sin que ni siquiera hayan sido ordenadas sus vinculaciones por la Fiscalía o por los jueces. Aquí la policía ya se le pone cabeza a cualquiera sin que ni siquiera los jueces y los fiscales de Colombia se enteren ni tengan un control sobre eso. Es inadmisible que en una sociedad democrática existan carteles como los que está publicando la policía, donde a las personas lo que se hace es exponérseles, acabarle y eliminarles sus derechos y tratarlos como delincuentes sin haber sido nunca sometidos ni vencidos en juicio. Como en el lejano oeste. Don Wilma, muchas gracias. Gracias a usted. A usted por haber estado en Punto Crítico. Mi mayor solidaridad para usted, para su familia, por todo este dolor que han venido atravesando durante 8 años y haciendo el llamado para que la justicia actúe en este caso, en el caso suyo, para que usted tenga tranquilidad. Muchas gracias. Solo espero justicia. Abogado Jorge Molano, muchas gracias. Raúl, a ustedes, y de verdad que altamente gratificado y complacido al ver que se hace un periodismo con responsabilidad social y que posibilita que la sociedad conozca y no olvide los hechos. El abogado Jorge Molano, defensor de derechos humanos y abogado de la familia de Johnny Silva, estuvo aquí en Punto Crítico acompañando a don Wilman Silva, el padre de Johnny Silva, el estudiante que fue asesinado hace 8 años en predios de la Universidad del Valle, y caso por el cual se sindica a integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía y que hasta el momento no ha encontrado justicia en el caso de su hijo. Sobre este tema hablamos hoy, sobre la impunidad en Colombia, el caso de Johnny Silva. A ustedes, amables televidentes, los esperamos para el próximo jueves a las 7:30 de la noche, aquí en Punto Crítico, en donde trataremos otro tema de palpitante actualidad. Mientras tanto, que descansen, que estén muy bien. Los saludo Raúl Ramírez Tovar. Hasta pronto. Con el patrocinio de Hotel Posada La Buena Vida, para los amantes de la tranquilidad y la naturaleza, ubicado en Fusagasugá, a 1 hora de Bogotá, vía Cali. El clima ideal para su descanso, cómodas habitaciones, restaurante gourmet y un envidiable mirador para contemplar el embrujo de la noche. Planes para la familia y empresas. Reservaciones en el teléfono 301-340-5865.